de la Fundación Social Guadalupe, reciban todos ustedes la más cordial bienvenida a este conversatorio, El adulto mayor en perspectiva de derechos humanos, y nuestro agradecimiento por su valiosa presencia en esta mañana, que nos motiva y nos demuestra la importancia de nuestra gestión. La Fundación Guadalupe es una institución privada sin ánimo de lucro, legalmente constituida, con alta vocación de servicio social, que trabaja en favor del bienestar y la vida digna, reduciendo las condiciones de vulnerabilidad de los adultos mayores de la región. Es por esto que la Fundación Social Guadalupe, siendo consciente de los cambios en el entorno de las personas de edad avanzada, los ha citado a este conversatorio. Queridos amigos, deseo agradecer su participación y gentil asistencia a este conversatorio convocado por nuestra fundación. Celebramos la asistencia de todos ustedes a este conversatorio, donde esperamos surjan ideas, propuestas e iniciativas para hacer que el futuro de nuestros ancianos sea cada vez más amplio, promisorio y generoso. Nunca olvidemos que lo que hagamos hoy por nuestros viejos, mañana sea para ustedes mismos. Por ello seguimos viendo con optimismo el futuro que nos espera. Mirada actualizada de las políticas del adulto mayor, por el doctor Álvaro Germán Villasiscola. Primero que todo, quiero dirigir un saludo muy especial a doña Nelly Fajardo de Ceballos, a las señoras miembros del voluntariado de la Fundación Social Guadalupe, saludar al doctor Álvaro Córdoba, quien desde su conocimiento como abogado especializado y con énfasis en todo el tema de derechos humanos, será quien de manera primordial nos vaya a orientar. Yo desarrollaré una mirada actualizada desde las políticas que el Ministerio tiene sobre el tema de envejecimiento y vejez, y por lo tanto también voy a tratar de ligar algunos aspectos relacionados, por supuesto, con la salud, que es el tema especial de mi formación, para tratar no solo de concientizar a las personas que como hoy asisten a este evento, y que también les dirijo un cordial saludo, porque veo estudiantes, veo personas de las Fuerzas Armadas de nuestro país, veo también personas vinculadas a las ligas de usuarios, damas que se dedican a realizar labor social. Qué bueno que estén siempre presentes en este tipo de eventos. Bien, en cuanto a la política del adulto mayor, al referirme a una mirada actualizada, debo pues señalar que es necesario que todos nosotros, es recomendable que puedan acceder a los documentos que se han desarrollado desde el Ministerio de Salud. Para poder entonces orientarlos, quiero yo decirles que la preparación o las referencias de esta presentación fueron precisamente unos documentos que ustedes los pueden mirar allí. Por ejemplo, la política colombiana de envejecimiento humano y vejez tuvo su primer desarrollo importante en la época de los años 2008, eficaz por la participación de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud en Bogotá. A su vez, la política colombiana de envejecimiento humano y vejez es un documento que tiene un referente y un desarrollo con unas perspectivas desde el año 2015 hasta el 2024, con datos, con estadísticas reales de acuerdo a observatorios del adulto mayor que tienen los entes territoriales
y que tiene también el Ministerio de Salud y algunas organizaciones internacionales. Y en consecuencia con ese plan de acción se definen unas metas de ese plan para envejecimiento y vejez, y esto constituye el eje estratégico número 3. Yo le agregaría también, para que el doctor Córdoba vaya pensando en un tema muy complejo que se da en el departamento de Nariño, que es el adulto mayor con enfermedad mental crónica o de larga estancia, porque la legislación, como es la ley 1616 del año 2013 y las resoluciones que se desprendieron de ella, como la 5291 o la 5292, determinaron como cosa curiosa que ya los enfermos mentales que son adultos mayores y que están prácticamente 20, 30, 40 años en una institución porque no tienen red de apoyo o porque no tienen familiares o porque eran habitantes de calle, solo reconoce el Estado la facturación de los primeros 90 días del año y el resto está en un limbo y no hay quien lo reconozca porque las EPS dicen que debe pagarlos el ente territorial, en este caso el Instituto Departamental de Nariño, y a su vez el Instituto Departamental de Nariño dice que le corresponde a las empresas promotoras de salud, o sea, EPS. Hoy por hoy entonces las dos instituciones mentales del departamento, hablo del Hospital San Rafael y hablo también del Hospital Perpetuo Socorro, tienen unas carteras entre los dos hospitales que superan por este concepto los 24.000 millones de pesos. Entonces, esa es una situación pues muy compleja y que desde ya que si no se da una solución pronta tendrá pues que colapsar posiblemente la atención en estos hospitales si no hay una participación activa del Ministerio, de la Gobernación, del Departamento de Nariño y del Instituto Departamental de Salud. Se han buscado también apoyos de la Defensoría del Pueblo y de otros organismos como la Superintendencia de Salud, el propio Ministerio, la Defensoría del Pueblo, pero no se ha logrado solucionar este tema. Algo similar pasa también en instituciones como los ancianatos y por supuesto también en la Fundación Guadalupe, porque como lo dijo doña Nelly, tiene que contratar personal de apoyo propio para poder satisfacer unas necesidades cuando sería el propio Estado, a través de las EPS, quien financie toda la atención, bien sea de protección social o de salud que se requiera. Hay un documento que me parece muy importante que lo conozcan y creo que lo pueden solicitar en la Defensoría del Pueblo. Recoge toda la normatividad vigente en el tema del derecho a la salud, en el marco constitucional y los ministerios. Entonces este documento, que es una edición gratuita de la Defensoría de Salud, mire, por ejemplo, ¿qué se ha dicho sobre los objetivos principales o generales de la política de envejecimiento? Lo que debe tener una política de envejecimiento. De acuerdo al texto de dicha política, es nada más ni nada menos que propiciar que las personas adultas mayores de hoy y del futuro alcancen una vejez autónoma, como lo dijo doña Nelly, una vejez no solo autónoma, sino digna, pero también integrada, porque es que no puede estar totalmente desarticulada y que debe incorporar a todos los sectores del área social, del área de la salud y de todas las áreas en general, tanto en el contexto público como privado, sobre las condiciones de desarrollo social, político, económico, cultural, incluyendo familias y sociedad. Como ven, este tema es una responsabilidad de todos y cada uno de los nariñenses, de los pastusos y de los colombianos. Fue a raíz de la Constitución de 1991 que todos conocemos, se generó a surgir como un árbol que florece y que ayuda
a ser mucho más versátil el quehacer jurídico y el tema de igualdad de derechos, y ahí están las normas que fueron más trascendentes, que se desprendieron de esa Constitución y que tienen que ver con el adulto mayor. Y miren, que Colombia está cambiando en su pirámide poblacional, y cada vez la población colombiana también, como la tendencia mundial, va envejeciendo. Hoy, por ejemplo, para que miremos la parte que está en rojo, que corresponde a países centrales del eje cafetero, tienen una población, por supuesto, que es mayor de 60 años, y que Colombia en promedio, esa población de más de 65 años está en el 10.5%, pero para el caso de Nariño que está ahí en el mapa, nosotros vemos que nosotros ya estamos casi que en el 11% de población que pasa de los 60 años. Y precisamente existe una definición. ¿Qué es la velocidad de envejecimiento? Ya está definida. Entonces, hoy por hoy la velocidad de envejecimiento es el tiempo transcurrido en el conjunto de una sociedad, de una colectividad. En este caso puede ser de Nariño, puede ser de Pasto, puede ser de Colombia, pero que ese tiempo transcurrido en ese conjunto de la sociedad, para que el grupo de las personas de 65 años o más pasen o hagan tránsito de una proporción de tener 7% al 15% de población mayor de 65 años. Nosotros ya estamos en el cerca del 11%. Ahora, si nos comparamos con los países desarrollados, en el lado izquierdo vemos países como Francia, como los Estados Unidos, como España, que tienen, por ejemplo, cifras, porcentajes, de acuerdo a los años. Por ejemplo, hasta el año 95 España, que es un país con el que perfectamente nos podemos referenciar, que tenemos 45 ya en cuanto a índice, y miren que Colombia en una proyección del 2017 al 2037 ya no estaríamos en el 11, sino en el 20. Miren entonces ahora otro indicador. Este indicador se llama índice de envejecimiento. Yo diría que tal vez se debería llamar tasa, creo que es un error del ministerio, porque el índice pues tiene unas connotaciones, pero acá está definido como la población de 60 años o más de 60 años, que se la divide por la población que tiene más de 15 años, y a ese resultado se lo multiplica por 100. Ese índice, para el caso de Colombia, en el año 1951, con una población de más de 11 millones, ¿no?, que equivalía más o menos a una población clasificada que teníamos en esa época, hasta 14 años había menos de 5 millones, en esa época teníamos tan solo 575.590, o sea, un poco más de la población de Pasto, que tenía más de 60 años, y que ese índice estaba en el 12.05. Ya para 1985, fíjense cómo Colombia ya tiene más de 27 millones de habitantes. Para el 2015, que es el último dato actualizado que pude conseguir, Colombia ya tiene 48 millones de habitantes, y entre 0 y 14 tenemos casi 13 millones de habitantes, y población de más de 60 años ya 5.300.000. La política se centra en estos ejes estratégicos. El primero es el eje de promoción y garantía de derechos humanos de las personas adultas mayores. El segundo sí es el eje 2 de protección social integral, que el adulto mayor tener una atención integral en los temas de no perder su movilidad, en los temas de no perder su motricidad, su capacidad intelectual, con la parte de salud, con la parte lúdica, con la parte de recreación, de deporte, de estilos de vida saludables y de salud mental, tema que hoy por hoy, como le dije, ha habido unos vacíos protuberantes en la legislación en materia de salud mental. El tema del envejecimiento activo, saludable, por eso es que todos los equipos
que participan en este tema tienen que ser multidisciplinarios, pero lo lógico es que esto se haga con un equipo multidisciplinario formado, y por eso es que el país está desarrollando talleres de formación en varios departamentos, y hay también un proyecto de Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores en mayo del 2013. El tener la afiliación a un régimen de seguridad social, bien sea del régimen subsidiado o contributivo, no nos ha servido de a mucho en el caso de los adultos mayores, de verdad, eso es la verdad, porque no es consecuente que instituciones como la Fundación Guadalupe o como el Amparo de Ancianos o como el Hospital Perpetuo Socorro en el tema de salud mental, el Hospital San Rafael, el cual dirijo, tengamos que convertirnos encima en aseguradores y tengamos que pagarle los servicios a profesionales independientes, a hospitales, para que atiendan los pacientes que tienen carnet de seguridad social. Eso es paradójico. Pero o sea, 700 millones de pesos es lo que le está destinando el municipio a toda la población adulto mayor desprotegida. ¿Será que realmente eso se compadece con la verdadera necesidad que tenemos? La financiación tiene que estar realmente en que haya unos recursos sostenibles y permanentes en el tiempo para financiar todos los planes de desarrollo que tengan que ver con envejecimiento y vejez, y para que todo lo que está consagrado en los planes de beneficio de salud general y de salud mental se cumplan. ¿Cómo es posible que la gobernación del departamento de Nariño, como bien lo dice Camilo Romero, el corazón del mundo, no tenga corazón para los ancianos, para que ayuden a mitigar las necesidades que tienen los hospitales mentales y las fundaciones que se dedican a atender adulto mayor? No es posible que esto quede como un tema de tercera, cuarta o quinta categoría. Que la característica del ser humano es que es capaz de aprender en cualquier tiempo, cierto que con menores posiblemente potencialidades, pero los estilos de vida saludables ojalá se los deba seguir inculcando desde la niñez, con proyectos de vida en la juventud, porque así mismo entonces se sostienen en el tiempo. Y finalmente, la meta para el 2021 se tiene que lograr que el 80% de los departamentos el desarrollo de programas de estilos de vida saludables para personas mayores en todos los centros, días y centros de protección en el marco del Plan Nacional de Recreación y Política Nacional de Envejecimiento y Vejez. La formación del recurso humano, es muy importante destacar que el Ministerio sí ha trabajado en esto en los municipios, la academia, las universidades, los institutos, y se está realmente formando una gran cantidad de jóvenes, la teoría con la práctica eficaz, y sobre todo que los planes estén financiados, ¿no? Y que no se quede solo en el discurso y las acciones, porque si solo se queda en eso, la propuesta y la realidad que se crea solamente será un marco conceptual. De esa manera podrá ser un marco conceptual viable y creíble. Y ese reto es el incorporar al sistema de salud y al de protección social el tema de la humanización en todas las normas, como la ISO 9000 versión 2015, en el documento de acreditación en salud. Todo esto es un tema transversal: calidad, seguridad y humanización. A eso le tenemos que apuntar. Después de haber hecho ese abrebocas, entonces pasamos a la parte primordial, que es desde la perspectiva de los derechos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, por su presencia. ¿Por qué este tema no convoca tanto? El tema del adulto mayor. Y me dijo algo muy interesante, que me llamó mucho la atención. Es que nos pasamos resistiendo tanto llegar a la vejez que hacemos hasta físicamente todo lo posible para no aparentar ser viejos. Hay que trabajar desde la perspectiva de los derechos, lanzarse al trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos.
Yo quiero inicialmente llamarles la atención de estos temas que voy a desarrollar. Si hablamos del adulto mayor en la perspectiva de derechos humanos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos por derechos humanos? Es lo que quiero decirles, enseñarles un poquito sobre derechos humanos, no los códigos. El segundo punto que quiero tratar hoy, ojalá pueda desarrollarlos todos, es el estado actual del desarrollo de derechos humanos en el adulto mayor, que es el punto donde quiero hacer bastante énfasis. El tercer punto, ¿qué es lo prioritario en materia de derechos humanos de los adultos mayores? Y el cuarto, obviamente me tengo que referir a un tema de moda. Estamos en todo este boom del proceso de paz. Entonces quiero hablar algo de justicia transicional, la reparación a víctimas. Porque cuando hablamos de derechos humanos pasamos directamente a hablar de códigos, de tratados, del derecho a la vida, a la igualdad. Hay un error gravísimo cuando es desligar la teoría de los derechos humanos de la teoría política, de la teoría del Estado, de la teoría de la democracia y de la administración pública. Eso es lo que hoy quiere revolucionar. Pero como los señores de adulto mayor no salen a marchar, no se toman las calles como los del LGBTI, como las mujeres, como los negros en su momento, sí, porque sus dificultades físicas les impiden, porque hay aquí un estudio de neurociencia que dice, y el doctor no me deja mentir, que no existe esa relación directa de mayor edad, problemas cognitivos. Entonces Saramago, que murió en su mejor momento. En 1991, como consecuencia de la Asamblea Mundial del 82, por fin Naciones Unidas, por fin sacó su declaración de principios de Naciones Unidas en favor de las personas de edad. Asamblea del 16 de diciembre de 1991, resolución 4691. Es el primer texto jurídico de Naciones Unidas en favor del adulto mayor, de 1991. Sin embargo, no es un tratado. Pero de educación le están exigiendo mucho. Y dicen, tiene que formarse una política pública de educación permanente, que nos incluya. Y es que queremos ir a la universidad, queremos seguir profundizando en nuestros estudios. Ese es el primer documento: participación, autorrealización, dignidad. De hecho, ya al seno de la ONU se creó el grupo de trabajo sobre envejecimiento, el cual ya ha cumplido 4 sesiones de trabajo, concluyendo sobre la imperiosa necesidad de avanzar en la consolidación de los derechos humanos de los adultos mayores, para lo cual es urgente la aprobación de una convención universal, similar a la Convención de los Derechos del Niño de 1989.